Cantor, compositor, músico, Carlos Oscar Carabajal Correa nació un 25 de mayo en Santiago del Estero, en el seno de una de las familias más emblemáticas de nuestra música popular. El talento, la sensibilidad y una mirada propia hicieron luego que en su apodo, Peteco, se condensara el legado familiar de perseguir la chacarera perfecta. Peteco cuenta con más de 30 años de trayectoria a través de grupos como Santiago Trío, Los Carabajal, músicos populares argentinos y con una destacada carrera solista. Declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Peteco Carabajal recibió numerosas distinciones, como los premios Gardel, ACE, Atahualpa y Conex por su labor como autor y compositor. Señoras y señores, con nosotros, Peteco Carabajal. Bueno, vos sabés, Peteco, que en general hay cosas que no es lo mismo contárselas a uno que a otro. Y yo, más que preguntarte, voy a empezar contándote algo. A ver. Yo no soy periodista, pero he tenido la suerte de, mediante mi profesión de cineasta, de hacer documentales. Sí. Y me tocó una vez, hace ya 20 años, entrevistar a Adolfo Ábalos. Qué lindo. O sea que es la segunda vez que entrevisto a alguien que tiene que ver con el folclore, especialmente con el folclore santiagueño, claro. Yo, en lo personal, que no se ofendan en el litoral, que no se ofendan en Salta, en Jujuy. Me gusta todo el folclore, pero la chacarera es mi predilección. La disfruto mucho, ¿no? Mirá. Y me gusta mucho con violín, además. Bueno, es un poco el color que tiene a partir de un momento la música norteña, en gran parte de lo que es el Chaco, ¿no? Toda la región chaqueña que incluye Santiago del Estero, Salta, la provincia de Chaco, un poco Tucumán también. El Gran Chaco, ¿no? Porque el Chaco tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, incluso sí. Paraguay, llega a Paraguay, el Gran Chaco es 1 millón de kilómetros cuadrados. Bolivia también. Y parte de Bolivia. Claro. Bueno, toda esa zona ha tenido el violín como instrumento sonoro para expresar la música del lugar. Hasta el día de hoy. ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene el violín? ¿Los jesuitas? Sí, los jesuitas. Bueno, en la figura de San Francisco Solano se ha centrado todo, ¿no? Que parece ser que ha recorrido toda esa región, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán. Con San Francisco Solano hay una historia en Santiago que le habían negado agua, me parece, ahí por las termas, y ha echado una maldición. Y el agua se calentó. El agua se calentó. Bueno, la verdad que más que una maldición terminó siendo una bendición, ¿no? Sí. Yo creo que la semana que viene voy a ir a Santiago y voy a ir a Río Hondo, así que... ¿Cómo fue tu infancia santiagueña? Mi infancia santiagueña ha sido por periodos, porque mis viejos empezaban a venir a Buenos Aires ya en ese momento. Ellos, un poco antes de que yo naciera, ya llegaban a Buenos Aires, y la primera vez que me han traído tenía 3 meses de haber nacido. Ya me han traído a Buenos Aires. Y después, hasta los 8 años más o menos, tengo periodos en Santiago con mis abuelos, o a veces mi mamá se quedaba y mi viejo seguía aquí buscándola con la música y otros trabajos. Y así que recuerdo mi infancia en Buenos Aires y en Santiago, como al mismo tiempo. Y cuando estaba en Santiago era la felicidad porque estaba primero con muchos parientes, con amigos, con chicos, en la calle, en el monte, con canal, con acequias, con el río.
Y llegaba aquí a Buenos Aires, cuando me tocaba estar en Buenos Aires, a lo mejor en el mismo año, aquí me tocaba Villa Caraza, San Francisco Solano. El tercer cordón, digamos, Claro, segundo y tercer donde, cordón. si me quería bañar en verano, ¿dónde? En una pileta de natación. En la salada, de no, pronto. claro. ¿No? Pero Sí, la diferencia. O sea que no es cierto que en Santiago del Estero los peces levantan polvo. no. Por lo Falso. menos ahí donde estábamos nosotros, que era en La Banda, en un barrio de La Banda que es Los Lagos, que sigue vigente nuestra historia, la de la familia Carabajal en el barrio, la casa. Los Carabajal, más que una familia, son una dinastía, ¿no? Porque Sí. son generaciones, familia numerosa, muchos. ¿Cuántos son cuando se juntan? Somos muchos, somos los derivados de un solo matrimonio que han sido mis abuelos. Llegamos a 300 y pico de personas hoy en día. Y que nos conocemos todos y somos cercanos. También muy cercanos en el tiempo, porque ellos han tenido 12 hijos varones. El primero ha nacido en el 1918, que ha sido Héctor. En el 19, perdón. 19. En el 19 ha sido Héctor, el número 1. Y el número 2 es Cuti, que canta Cuti Roberto. Sí, lo conozco. Y en el medio, bueno, mi viejo es el número 5, Agustín, que ha sido conocido también, el número 7, que siempre digo, Lobizón. ha sido Lobizón y ahijado del presidente, de Agustín P. Justo. Ah, mirá vos. Y bueno, se decía que un presidente tenía que ser ahijado del presidente por esa condición de que el presidente iba a proveer de ayuda espiritual y también ayuda material para la familia y para ese ahijado. La verdad, tan Ninguna grande. de las dos cosas. Ninguna, ¿no? Bueno, esperando de justo, de eso hablamos del presidente de la llamada década infame, ¿no? Presidente que asumió mediante el fraude electoral. Un presidente lo que se llamaba un conservador, el conservadurismo. Al conservado la medalla que le correspondía a Agustín la conserva Claro. sin entregársela. No, pero la medida era interesante. En primer lugar, la Argentina necesitaba poblarse. Sí. Y el mito del lobizón era tan fuerte, de que el séptimo hijo varón se iba a convertir en lobo, Sí. tan fuerte que para compensarlo dijeron, bueno, si nace varón el séptimo lo va a tener como padrino el presidente y era como un estímulo a la natalidad, ¿no? Claro. Era lo contrario del control de la natalidad. En una época además donde existía la teoría de que había que tener brazos para la defensa, pero yo creo que también para el tanino en el caso de algunas regiones. Eran los tiempos del tanino, ¿no? En Santiago, Chaco, Santa Claro. Fe, norte de Santa Fe. Sí, tal cual. Santiago tenía bosques que lo fue perdiendo incluso, ¿no? Santiago del Estero. Y sí, yo no he llegado a conocer esa selva de la que se habla, ¿no? Lo que sí he visto y he tenido cerca ha sido ese monte bajo, de algarrobos, chañares, pero la selva de los quebrachos, que cuentan que eran gigantescos, ¿no? Que a veces por dentro no se veía la luz del sol, cuando se andaba entre árboles, y la densidad y el tamaño que tenían. Bueno, todo eso ha sido destruido. ¿En la banda ibas al cine? En la banda he ido al cine, sí. Hay un El cine, Renzi. el cine Renzi, que fue recuperado hace muy poco. Hace muy poco, está hermoso, hermoso. Sí, he ido a ver películas ahí. Un saludo a Chavay, que bueno, que es el responsable de haber recuperado ese cine, ¿no? Con alguna ayudita de los amigos. Y sí, siempre es así. Bueno, nadie duda de que sos músico, pero ser músico y Carabajal es casi un sinónimo, ¿no? Sí, la historia se ha hecho así, se ha hecho con música. Mi abuelo ha sido, Rosario se llamaba, Rosario Francisco Carabajal. Él era músico aficionado, ¿no? Tocaba guitarra, tocaba violín también,
Y había, recuerdo en la casa de mi abuelo, había un mandolín, he visto un mandolín, he visto un bandoneón. Y se ve que él tenía esa facilidad así para los instrumentos. Después, su primer hijo, Héctor, ha sido el que ha aprendido y él, a su vez, ya le ha empezado a enseñar a los hermanos. Y de los dos hermanos, Agustín, Carlos y Cuti son los que se han destacado. Mi viejo, Carlos y Agustín, sobre todo, iniciando una era de composiciones y de armado de grupos. Ellos... Mi papá ha participado de los Manceros Santiagueños cuando eran trío, después un cuarteto y de las primeras grabaciones. Ha fundado con Agustín los Carabajal. Y antes Agustín había creado los Cantores Salavina. Y mi papá ha estado en grabaciones con los hermanos Simón, con los Toledo, con Hugo Díaz. En todo proyecto santiagueño aquí en Buenos Aires en ese tiempo andaba mi viejo ahí metido. Yo soy de Flores y en Flores era toda una institución el Círculo Santiagueño. Claro, por que estaba en la calle Alberdi. Alberdi, sí. ¿Llegaste a ir a conocerlo? Sí, he conocido el Círculo Santiagueño con mi papá cuando era chico ahí. Incluso mi hermana Graciela ha cantado ahí, ha ganado un concurso. Esto siempre lo cuento yo porque Graciela ha sido la primera mujer de la familia que ha empezado a cantar. Andaba con mi viejo desde chiquita. Y se ha hecho un concurso ahí. Entonces, mi papá le dice, mira, Graciela, ahí de premio, de primer premio había un facón, una artesanía muy linda, una pieza muy hermosa, artesanalmente, de plata, un facón. Segundo premio, un poncho. Entonces mi papá le dice, mira, Graciela, cantás más o menos, dice, porque en casa no tenemos ni qué cortar. Y en cambio el poncho nos puede servir. Qué bárbaro. ¿No? Y por supuesto Graciela ha arrasado con todos los premios. Y tendría en ese momento 14, 15 años ella ahí. Así que conocemos el Círculo Santiagueño, sí. ¿A qué edad tuviste una guitarra en las manos? ¿A qué edad empezaste a tocar? Y los primeros recuerdos, más o menos de los 5 años. La primera vez cuando estaban en primer grado ya canté en la escuela con mi hermana. Y después todos los años ya cantaba y ya me acompañaban con la guitarra. Vos fuiste pionero con eso del poncho, el revoleo del poncho empezó antes que Soledad, ¿no? Y bueno, yo hago el chiste de que le faltó visión a mi viejo, porque mi hermana revolvió el poncho también en ese momento y enloqueció a todo el público. Y mi papá, cuando bajó del escenario, le dijo, Graciela, ¿a quién se le ocurre que revolvió el poncho? ¿No? Le faltó... Bueno, cada cosa en su momento. Tal cual. Porque también hay que recordar que ese primer folclore popular, pero que ya seducía en Buenos Aires, sí, tenía como una cosa más formal, ¿no? Más en la línea de los chalchaleros, de los grupos como... Después se soltó, se fue, bueno, incluyendo lo que han hecho los Carabajal, se fue soltando, se fue... Que la chacarera ayuda a que el folclore se suelte un poco, ¿no? Por su alma. Sí, sí, invita al movimiento, al baile, a la cosa de la manifestación física. Y sí, muchas cosas han surgido aquí en Buenos Aires, muchas cosas que tienen que ver con lo que hoy se llama folclore y que... por un lado, bueno, se ha encontrado esa palabra, se ha empezado a usar esa palabra, me parece que es a partir de Andrés Chazarreta, cuando él llega aquí por primera vez al Teatro Politeama, que causa tal sensación. Y aquí la gente, la crítica sobre todo, estaba acostumbrada a mirar a Europa, y esto que era tan cercano, no sabían cómo definirlo, era casi desconocido. Lo que ha presentado Andrés Chazarreta en el Teatro Politeama, que ha presentado baile, grupo completo, con violines, bandoneón, arpa, flauta,
y toda una compañía, la Compañía de Arte Nativo se llamó. Y ha sido tal la sensación que se ha necesitado encontrar esa palabra para definir lo que estaba mostrando Andrés Chazarreta. Para esa época venía a Buenos Aires también un poco después el Circo Sarrasani, que traía excentricidades como malabaristas chinos, africanos, tigres. Era mucho más exótico la música que traían los Chazarreta Claro. para el público porteño, Sí, porque totalmente. eso forma parte de lo que es la colonización cultural de una comunidad, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a llamar folclore y ya entra en la industria de aquí de Buenos Aires, en las grabadoras, y mucho de lo que la gente tiene como folclore ha sido creado aquí y ha nacido aquí en Buenos Aires, con provincianos, ¿no? Provincianos que armaban sus historias, pero ya estando aquí en Buenos Aires, como mi papá, por ejemplo. Es como decir, parafraseando, Dios está en todas partes, pero compone en Buenos Aires. Sí. Yo creo que igual la matriz y la raíz sigue estando en la tierra de donde viene esa Claro, inspiración. cada uno traía, pero a lo que yo voy es que muchas veces el propio artista no ha comprendido ese cambio que le estaba ocurriendo a él, ese cambio cultural. Ya no estaba en Santiago, estaba aquí en Buenos Aires. Y muchas veces en la composición se nota eso, de un tipo que está hace 30, 40 años y de pronto escribe una cosa como si estuviese allá, pero también añorándolo desde aquí y sufriendo, un desfasaje ahí de sentimientos y de tiempo que hace ver que no se han explicado bien ese cambio y las cosas que la industria ha aportado a lo que la gente llama folclore. ¿De dónde viene la chacarera? Adolfo Ábalos a mí me dio una teoría, pero a mí me gustaría conocer tu teoría. La misma, te doy la misma. Dame la teoría tuya de dónde sale la chacarera, porque es una música que tiene elementos rítmicos de matriz africana. Sí. Tiene Bueno, mira, elementos... sí. Con Miguel Miño. Sí, amigo, fue director de fotografía de varias de mis películas. Claro, bueno, hemos hecho una realización, un documental que se llama Chacarera. Este documental, del negro sale una frase que dice África, Europa, América y con el tiempo la chacarera. Creo... Es una música mestiza por excelencia, pero con un triple mestizaje. Sí. Y cómo, no hay una forma de saber en qué momento se ha convertido en algo parecido a lo que hoy conocemos como chacarera, porque ha sido como una cosa que viene rodando y se viene armando a la vez con el tiempo y con los lugares. Me imagino yo. Yo te voy a tirar desde el Caribe, ahí donde Cuba. Coincidís con Ábalos. Lo que Ábalos a mí me cuenta, que yo te enseño a vos de chacarera, imposible, pero sí Ábalos actuó como intermediario de quien no está para tirar la teoría de Adolfo. Sí. Adolfo dice, bueno, África, el negro, sí, el indio y el español. ¿Dónde se encuentran? Entonces Ábalos tiene la teoría de que, ¿viste las casas señoriales? Sí. Del patriciado criollo, que entonces son, qué sé yo, para entender de qué hablo, uno puede ir a la casa histórica de Tucumán y ver los 3 patios. Había 3 patios. El primer patio era de la gente, de los dueños de la casa. El segundo ya era un patio más del servicio. El tercero era el de los esclavos. Y Ábalos decía que la chacarera nació en el tercer patio, que era el lugar donde se encontraban los chicos. Y que la chacarera la inventaron los chicos jugando, tocando, el negro su tambor, el indio. Si no Nevero, ben trovato, pienso, ¿no? Sí, creo. Pero bueno, sí, totalmente. Hay muchas cosas que han hecho los chicos. Es así, además hay que pensar que se debe haber forjado así de a poco y en donde no participaba todavía el concepto artístico,
pero sí estaba el arte, ¿no? Nada más que me imagino que no eran artistas que trabajaban de eso, ni estaba, y estaba lejos la industria también en ese momento. Para que surja así, del juego, de la cosa cotidiana, que puede vivir una comunidad, una familia o un pueblo. Pensamos muchas veces la creatividad como algo individual. Bueno, acá estamos en presencia, como siempre, en el caso de los grandes géneros, de una creatividad colectiva y misteriosa, ¿no? Mi amigo y músico José Luis Castiñeira de Dios dice que si la chacarera la hubiera adoptado Sting, como adoptó el reggae, Sí. hoy sería la música más conocida del mundo, Y por posiblemente. méritos propios. Posiblemente, pero hay a cómo se conoce hoy la chacarera, hay un pequeño, una pequeña condición que a veces se puede transformar en un problema también, que es el ritmo, el tiempo que tiene la chacarera, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy difícil que una hinchada de fútbol llegue a cantar una chacarera, porque no la podrían hacer como es la chacarera. Entonces, las hinchadas necesitan cantar rápido y algo fácil, entonces adoptan casi siempre canciones que están en tiempo de 2, ¿no? Que es lo que la mayoría de los argentinos siente como más fácil, ¿no? Pa, 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 pa. Y en cambio la chacarera es otra cosa. Claro. Hay que conocer, hay que sentirla para que se haga fácil. No es fácil, como digo, que una hinchada así de pronto espontáneamente se pueda unir y cantar bien algo al ritmo de chacarera. Entonces eso es un poco como para decir, Sting también le hubiese costado popularizar algo porque primero lo tiene que entender Claro. El reggae tiene un ritmo claro, más... está en 2. En 2, claro, totalmente. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de chacarera con Peteco Carabajal. Se me ocurre curioso, ¿no? Acá la chacarita, que viene de chacra, como la chacarera. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que deja el tren. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón y los sapos en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calle lejanas donde estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde estarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina y el codillo llenando el almacén, el ramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tu noche, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas donde estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde estarán.
cantarán, barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Bueno, una primicia, ¿no? Que cante. Estás cantando tangos en el Torcuato Tasso. Sí. Los jueves estás. Los jueves, he estado los jueves de junio y julio. Y Peteco de Buenos Aires. Peteco, y realmente con derecho propio, ¿no? Sí, creo que sí, porque estoy dando a conocer una parte importante de mí, de mi cultura, que es la de Buenos Aires también, ya que, como te he contado, la primera vez que me han traído tenía 3 meses, y a partir de ahí no me he ido nunca de Santiago ni tampoco de Buenos Aires, ¿no? Hasta el día de hoy es así, porque mi vieja está viviendo en Santiago, mi familia, mis primos, mis tíos, mis sobrinos. Entonces me voy a Santiago muy seguido. Si tenías 3 meses, seguro lloraste. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Sí. Esos 3 años. Sí, debo haber llorado, pero no, después lloré muchas veces también. Sí. Pero también lloré cuando me iba de Buenos Aires, Ah. sí. Y cuando estaba lejos de Buenos Aires. Ahora me pasa, cuando estoy lejos del país, lo que extraño es Buenos Aires, no Santiago. ¿Dónde viajaste? ¿Dónde estuviste de gira? Y, bueno, en Europa. Con la Negra Sosa Sí, estuviste, estuve ¿no? varias veces en Europa, Estados Unidos, Canadá. ¿En China también estuviste? Estuve en Shanghái, en Corea, en Libia. En el año 84 fui a Libia con los Carabajal. ¿Y cómo reciben el folclore en otros países? Porque reciben la música fundamentalmente, las letras no las entienden. Bueno, todo depende de las condiciones en que uno vaya. A mí la mejor condición se podría decir que fue la que participé con Mercedes Sosa, ya que iba con ella, entonces estaba todo bien. Ella actuaba en lugares de prestigio, llenos, los teatros, en países donde estaba todo bien, todo primer nivel. Pero, por ejemplo, con los Carabajal a Libia hemos ido y no... muy distinto, todo nada que ver con lo artístico. Hemos cantado así sin sonido en una base militar, por ejemplo, en el desierto, en un oasis, y para los soldados. Después en un estadio con un solo micrófono y con bocinas así, ni siquiera baffles o parlantes o equipo o una consola, nada. Y bueno, así que ahí es muy difícil evaluar cómo reciben nuestra música, porque la han recibido en condiciones no normales, por lo menos para nosotros, ¿no? Igual el folclore tiene un código universal, ¿no? Que cuando uno escucha de pronto un fado, o cuando uno escucha, a mí me ha pasado de escuchar folclore coreano, y tiene algo que llega, que viene de adentro y que viene del común denominador de la naturaleza humana, ¿no? Claro, después en Shanghái y en Corea he cantado en Expo, en la claro. Expo Shanghái 2012 creo, sí, en 2011. Allí estuvimos también. Y bueno, también uno no puede evaluar, porque cantábamos en un escenario chiquito así como esto, una tarima, dentro de una expo donde la gente pasaba todo el tiempo, por ahí algún curioso se quedaba un ratito a escuchar, y el público se movía. Y bueno, pero había que cantar, para eso fuimos. ¿Hiciste un tema, puede ser, después de Shanghái, Coyuyo de... El Coyuyo de Shanghái. Coyuyo sí. de Shanghái. Sí, Tema una chacarera. de influencia china, ¿no? Sí, porque salimos un día con mi hermano y con mi hijo Homero a comprar instrumentos, y yo compré una flauta típica china de bambú que se toca así atravesada. Y andábamos caminando y mi hermano notó
en un momento ese detalle, me dice, escuchá, coyuyos. Y tal cual, hacía mucho calor y entre los árboles se sentía el sonido del coyuyo. No hemos llegado a ver el bicho, pero... el coyuyo es un equivalente a lo que de la cigarra, digamos. Claro, de la familia, sí. En Santiago estamos acostumbrados en el verano, más o menos para llegado diciembre, empieza a cantar, dice que hace madurar el algarroba, ¿no? El canto del coyuyo. Y eso favorece la ingesta de, no de la chicha, de la aloja, sí. La chicha de la aloja. Sí. Hablábamos de la Negra Sosa, acompañaste a la Negra Sosa, pero creo que, bueno, tengo un recuerdo agridulce, pero creo que es un recuerdo tierno. ¿Te acordás del velatorio de la Negra? Yo me acuerdo que estabas ahí, como tantos folcloristas, vos por ahí te olvidás. Yo me acerqué y te pregunté si habías traído la guitarra. Ajá. Y la habías traído, la habías llevado. Sí, y comenzaste a tocar. Y el velatorio se transformó en la merecida despedida. Sí, ha sido un momento muy acertado porque yo había llevado la guitarra por las dudas y le pregunté en un momento a Fabiana, su hijo, si podíamos hacer música y me dice, sí, claro, cómo no. Y tal cual, cambió todo porque ahí pudimos largar con todo el sentimiento que nos estaba, pareciera como que nos estaba agarrando así, nos hacía sufrir. Y ahí lloramos con toda la tristeza, pero también cantamos y le dedicamos esa despedida como se merecía una cantora, ¿no? Lunita Tucumana sonó esa noche de una manera como no volverá a sonar nunca, sí, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste? Porque la Negra Sosa era, y sigue siendo cuando uno la escucha, una intérprete, pero al mismo tiempo una creadora. Porque cuando tomaba un tema de otro, como vos tomaste recién un tango y lo recreaste. ¿Qué fue lo que te enseñó la Negra? ¿Qué tomaste de ella? Bueno, a mí me ha brindado cosas importantes ella, que es justamente esa condición de situarse a lo mejor en el espíritu creador de otros, ¿no? Para hacer lo propio. Y ella hacía eso con las canciones, era una gran lectora elegía bien los textos, por ejemplo, los estudiaba, se metía dentro de ellos para luego lograr la versión. Y esa condición me parece que es una de las más fuertes y es el legado. Hoy en día yo aconsejaría a todos empezar a escuchar nuevamente a Mercedes Sosa y tratar de entrar en ese espíritu que tenía para elegir los temas y desde ahí también empezar a elegir nosotros las canciones que cantar hoy en día, porque ella siempre cantaba lo que había que cantar. Ella interpretó en el temas tiempo justo, ¿no? Sí, de Charly García, de Fito Páez, bueno, y todo el folclore. ¿Vos te animarías como heredero de esa tradición? No digo ahora, ¿no? Pero lo estoy haciendo de alguna manera. Además del tango. Sí, yo lo estoy haciendo, he vuelto a grabar, por ejemplo, Cuando tenga la tierra, hace 2 años y pico. Me parecía que era el momento de volver a traer ese tema a la consideración. Ahora estoy cantando Corazón Libre de Rafael Amor, y lo estoy cantando más que por Rafael Amor, lo estoy cantando por Mercedes Sosa. O sea, escucharla cantar ese tema me inspira a tener ganas de cantarlo y a seguir siendo uno más de los que dan a conocer ese tema que es mensaje. Uh-huh. Y como compositor, ¿cuáles son tus temas así, los temas predilectos tuyos?
para... ¿Qué hiciste vos? Vos sos Sí. intérprete y compositor. Sí. Bueno, ¿Puente Carretero es tuyo sí, la música es mía y la letra es de mi papá. de tu papá? Sí. Ese es un himno. Claro, es un himno. Y ese tema también sirve un poco como para... A mí me ha hecho dar cuenta a veces de cómo es el tema con las canciones, ¿no? Porque por ahí uno dice, voy a hablar sobre esto y se involucra a veces socialmente, ¿no? Larga alguna cosa que tenga que ver con lo social, pensando que eso va a ayudar, ¿no? a la gente, hablar de las necesidades de la gente, por ejemplo, pensando que justamente le va a ayudar a esa gente. Y después te encuentras, hablas con alguien y te dice, ay, puente carretero, qué feliz que me hace, directamente. ¿No? Es que yo creo que hay algo muy profundo en describir el medio. El puente carretero es el puente que une la banda con Santiago, ¿no? Sí. Y que en una época era el único puente, digamos, sino, digamos, fue toda una novedad. Antes, claro. No sé cómo ese cruzaba. puente fue donado por el gobierno alemán en resarcimiento por haberle hundido unos barcos en la Primera Guerra por equivocación a Argentina, y donaron ese puente para el río. Que ligó dos ciudades que Sí. estaban, digamos, No sé si separadas. sabía lo de dos barcos hundidos. No, me estoy en la enterando. Primera Guerra. Me estoy enterando. Por equivocación. Qué notable. Y bueno, vos sabés que yo tenía la música, cuando la grabamos con MPA, estaba la música nomás, y la grabamos a instrumental. Después a mi viejo le gustaba y... MPA, contame un poco. MPA era un con el músico... Chango Farías Gómez, Mono Izarralde... Jacinto Piedra y Verónica Condomí. El grupito, ¿eh? Entonces, la música se la dejé a mi viejo, la aprendía, y al tiempo me manda la letra. De haber sido por mí, jamás le hubiese escrito al puente carretero. Porque yo por ahí soy más pretendidamente como intelectual que mi papá. Él era más salvaje. Más aporteñado, digamos. Claro, tal vez más aporteñado, ¿no? Con esa cosa de decir, algo tengo que decir, algo importante tengo que decir en la canción. Y se la dejé, y bueno, y él le puso esa letra, Puente Carretero. Fíjate que a mí ahora, me gustó, por supuesto. Que ahora le estás cantando en viejas letras que no escribiste al barro, la luna en el charco, el farol, un mundo que tiene mucho más que ver con el suburbio de tu niñez, claro, que con la niñez de los que en Buenos Aires ya habían perdido el viejo suburbio que inspiró esas letras, ¿no? Totalmente. Así que tenés mucha autoridad para cantar eso, porque vos viste con tus propios ojos un mundo que muchos de los porteños de tu generación por eso no vimos. Yo le dediqué una canción a Maradona, que es la canción del Brujito. Y esa canción dice: sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. ¿No? Y he tenido en cuenta esas imágenes muy de Homero Mansi, ¿no? para la letra. Que vamos a decirlo, nacido en Santiago del Estero. En Añatuya, sí. En Añatuya, Mansi, uno de los más grandes letristas, si no el más grande poeta del tango, nació en la misma tierra donde nació Peteco Carabajal. Vamos a un corte y entramos en el último bloque. Bueno, vamos a ver, Peteco, que nos acompañan todos estos jóvenes que son alumnos de la UADE, de la carrera de Gestión de Medios y Entretenimiento, Mundo Villa, Junta Vecinal de la Villa 21, que están siempre con nosotros y lo agradecemos. La Escuela del Tango, agrupación
QRS de la Facultad de Medicina, así que si tenés algún dolorcito en la garganta después podemos... Todavía no tienen diploma, ¿no? No. De TEA... Tengo un dolorcito por acá. De TEA, de la carrera de periodismo, y de la ONG Vientos Limpios del Sur. Buen público. Y nos van a hacer, ¿tenemos ya alguna pregunta? Para una persona que no nació rodeada de nuestra música popular y la pueda sentir ajena, ¿qué le dirías acerca de qué puede descubrir en ella? Es que me parece que toda persona tiene, no es ajena, digamos. Tiene que saber buscar lo que, pongamos, alguien de aquí de Buenos Aires, supuestamente, por eso venía el tema de la confusión para mí que hay con el tema del folclore, porque el de Buenos Aires por ahí cree que únicamente lo que conoce con el tiempo, que ha conocido los chalchaleros, los fronterizos, los quillaguasi, Santiago, Salta, Tucumán, La Rioja, el noroeste principalmente. Y el que ha nacido aquí en Buenos Aires o en La Pampa tiene su propio color, su propia música. Nadie está solo de eso. Así que tiene que únicamente saber reconocer qué es lo que le corresponde a cada uno. Claro, yo creo que todos tenemos un horizonte, pero que lo podemos modificar. Y creo que muchos se pierden la posibilidad de darse cuenta que siendo argentinos o latinoamericanos tienen un horizonte mucho más grande del que realmente creen. Totalmente. Y abren el horizonte para un lado, muchas veces para el norte, sí, y se pierden ese horizonte propio, ¿no? Que es maravilloso. Claro. Que incluso deslumbra a los que vienen del norte. Y también hay otra cosa con respecto a los latinoamericanos. A veces hay gente que, por ejemplo, me ha pasado así de estar conversando este tema con compañeros que dice yo estoy buscando una onda así más latina, ¿no? Y a lo mejor lo que hacen es tomar algo que tiene que ver con el Caribe, un poco con esa parte de Sudamérica al norte, sin llegar a Estados Unidos, pero hasta Miami, pongamos, ¿no? Para ser latinos. Y yo siempre le digo, no, vos tienes que considerarte latino y considerar que lo que estás haciendo es latino, pero con lo de aquí. No hay que ponerle tumbadoras de pronto a una chacarera para hacerla latina. Ahora, la chacarera tiene violín, el violín viene de lejos, pero el violín de la chacarera es un violín distinto, ¿no? Bueno, porque la mayoría de la gente ha aprendido a tocar así sola, ya no está la técnica en el sonido y en la ejecución europea o académica. Se dice violín sachero. Sachero. ¿Por qué le dicen así? El término sachero es un término que explica más o menos la cosa como del monte o más o menos, ¿no? Algo no del todo. Claro, porque no es por música. Claro, se dice sacha, por ejemplo, sacha cantor sería un cantor ahí nomás, ¿no? Es quichua, sacha. Sí. No. Bueno, Sisto Palavecino es el gran violinista de la chacarera, ¿no? Sí. Era, digamos. Un hombre, gran creador, defensor de la difusión y la práctica del quichua. Se ha identificado con el violín, aunque él tocaba guitarra, tocaba bandoneón y sobre todo ha llevado adelante con su familia la música, su propia música hecha con autores también importantes de Santiago. Dicen que cuando ibas a visitarlo, a reportearlo, te cortaba el pelo, sí, porque era peluquero. Claro, y atendía su peluquería y bueno, íbamos amigos, tenía el violín, había una guitarra al fondo. Todos los años hay una fiesta familiar de los Carabajal, ¿no? Sí, lo que se llama el cumpleaños de la abuela, de mi abuela Luisa, María Luisa Paz. Ella cumplía años el 15 de agosto y ha fallecido en el año 94. A partir de ahí se venía haciendo su cumpleaños, siempre ha sido una fiesta muy grande
y a partir de ahí se ha transformado en una fiesta popular que nos reúne cada año a miles de personas de todo el país en la banda. Ahora en este agosto vamos a estar desde el martes 13 con actividades que se le han ido agregando todos los días, que ya incluso van más allá de lo que pueda organizar la familia en sí. Se hacen peñas en la banda, en Santiago, todos relacionados con esa semana que hoy se llama la Semana de la Abuela, Carabajal. La Semana de la Abuela. Sí. Y el domingo hacemos la reunión como siempre, sería el festejo central. Pero hay actividades, vamos a transmitir el martes 13, una noche con Lito Vitale y toda la familia Carabajal. Se llama Universo Carabajal esa noche y se va a transmitir a todo el país por la TV pública. Qué bueno, ¿eh? Lito, otro de los que nos acompañó. Hace rato que te queríamos tener acá, te digo, te sí, estamos yo llamando. Sabía, ¿qué pasa que no se concreta esto? Bueno, una última pregunta. Yo acá. Sí. Mi nombre es Rocío. Mi pregunta es si hay un verdadero cambio que permita hablar de un nuevo folclore más allá de los nuevos músicos. Hay cambios que se van haciendo de a poco y muchas veces el gran público no alcanza a divisar o a sentir esos cambios, pero ocurren. Por ejemplo, en el año 85 de pronto surge MPA, músicos populares argentinos, que viene aparece en un momento clave de nuestra historia reciente y produce cambios, pero esos cambios no son a través del éxito ni a través de la explosión. Yo siempre nombro la industria, que es donde se notan las cosas, pero entre los músicos sí, los músicos nos damos cuenta, y es el día de hoy que hay muchos músicos que donde les preguntan, dicen la gran influencia de MPA a partir de ese momento, y a lo mejor la gente se da cuenta del éxito de determinados artistas que no producen un cambio profundo en la música, pero sí ayudan a que esto se mueva un poco. Pero después está, como decía Chango Faría Gómez, hay como una olla y cada tanto alguien pega una mezclada ahí, ¿no? Mueve un poco lo que se está cocinando y esos movimientos no son tan advertidos, pero ocurren. Nuestro recuerdo para el Chango Farías Gómez, sí. Un grande. Nos lo perdimos de haberlo tenido acá, pero bueno, lo seguimos teniendo. Y un recuerdo para Silvia, su querida compañera. Sí. Bueno, nos despedimos con una canción, sí, como corresponde. Ya que hemos hablado de Homero Mansi, como santiagueño de Añatuya, de alguna manera me siento unido con él porque le he puesto música a ese poema, justamente a Añatuya, y ha salido esta canción. Añatuya es un lugar que jamás podré olvidar, porque al fin es Aña mía. Tras un verde ventanal, junto al mismo algarrobal, conocí la luz del día. Qué aromado es su polián, y qué verde su alfalfar, y qué roja su sandía, y qué triste es el silbar de la horpila del lugar cuando está muriendo el día. Añatuya, como arrulla tu recuerdo volvedor, como duele en tu horizonte tus senderos y tu monte, cuando evoca el corazón
corazón, Añatuya, como arrulla tu recuerdo volvedor. En el alto el quebrachal, el ranchito y el corral y las frutas del estío. En el campo el trebolar que lo dejaba triscar cuando ya ha bajado el río. Y en el monte está el tunal, la algarroba y el vinal y la garra de las breñas. Y en el bajo está el jahuel, donde beben en tropel las haciendas lugareñas. Añatuya, como arrulla tu recuerdo volvedor, como duele en tu horizonte tus senderos y tu monte cuando evoca el corazón. Añatuya, como arrulla tu recuerdo volvedor. Añatuya, como arrulla tu recuerdo volvedor. Gracias, Peteco. Gracias. Era y gana, era